Último bloque de Plural, ahora en la mesa con el diputado Martín Sereno. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Raúl? Buenas Bienvenido. noches. ¿Cómo andás? Gracias, muchas gracias. Martín, te invitamos para hablar un poquito del laburo que hacen desde la Cámara de Diputados con las organizaciones sociales. Queríamos vincular estos temas y por supuesto hay otros temas que vamos a charlar también, como la cuestión política. Me imaginaba. No, mirá, la verdad que uno como diputado es una herramienta para el desarrollo y la transformación de la sociedad hacia los horizontes donde la dignidad sea el piso, ¿no? Y el trabajo colectivo con las organizaciones sociales permite recoger esas necesidades, esas inquietudes, dialogar, debatir y formular proyectos en conjunto y después trasladarlos al ámbito legislativo, que es donde tenemos la difícil tarea de lograr el consenso con las demás fuerzas políticas para transformar eso en leyes que mejoren la vida de nuestro pueblo. Esa es la labor que sentimos que debemos hacer como diputados. Vos ya estás como diputado hace varios años. ¿Qué leyes en este sentido salieron de la legislatura? Y la verdad que salieron nosotros, desde nuestro bloque, sacamos como 18 leyes. Puedo hablar de la ley de semillas, ¿no? Un tema que tocaste con Carolina en el bloque anterior. La ley de soberanía alimentaria, una ley que precisamente apunta a ese objetivo del producir los alimentos que queremos consumir de la manera que queremos producirlos y destinarlos a nuestra gente, ¿no? Y que también eso redunde en un ingreso a la familia productora. La ley de prohibición del glifosato en los ámbitos urbanos y en los espacios públicos y cercanos a las vertientes de agua, la ley de huertas escolares. Hay muchos proyectos que tenemos pendientes, ¿no? Nosotros la verdad que insistimos mucho con el resguardo cooperativo laboral, porque creemos que hay que la plata, los recursos que invierte el Estado, ¿no? Para determinadas obras o servicios, en vez de contratar a grandes empresas, cuando la índole de ese trabajo o servicio no es de tal magnitud que no se pueda llevar a cabo por cooperativas locales, darle ese trabajo a las cooperativas locales. Creo que la pandemia marcó muy claro, ¿no? que tenemos que producir nuestros propios alimentos, que tenemos que generar nuestras propias fuentes de ingresos, que el trabajo debe ser local, que hay que cuidar las comunidades, los pueblos, las colonias, las chacras, las ciudades, con laburo local. Acá, si no hay trabajo y producción, no salimos hacia ningún lado. ¿Potenció la pandemia todo esto? Y potenció la necesidad. ¿O la descubrió nomás? No, lo que potenció y lo hizo visible además, ¿no? Hay mucha gente, acordate la estigmatización que había sobre las organizaciones sociales y en la pandemia se vio que éramos, y hasta lo declaró el mismo presidente, esenciales. Cuando todo el mundo se encerró, las organizaciones y los movimientos populares salimos a sostener esos espacios donde la gente que no tenía que comer iba a comer. Es algo muy grosso eso, ¿no? Han muerto compañeras, una compañera nuestra en Garupá ha muerto, brindaba el servicio, atendía una olla popular y servía, decía un merendero. O sea, hemos dado la vida para paliar el hambre de nuestra gente, ¿no? Si vos me hablás, yo vi que Carolina tiene unas cifras muy certeras de la provincia. Si yo te hago un paneo nacional de lo que hacemos las organizaciones populares, tenemos 10.000 promotoras y promotores de salud que sin un salario, sin un sueldo, sin reconocérselo como trabajo, están cuidando la salud de la gente. ¿En el país, dijiste? En el país. Tenés 600.000 compañeras y compañeros atendiendo merenderos, comedores, dándole de comer a 4 millones de personas. Tenemos 200.000 estudiantes, docentes, estudiantes universitarios dando clases de apoyo. Cuando la pandemia cerró las clases y todos se refugiaron en sus casas, como no había conectividad, no había datos, no había materiales, en el país 200.000 compañeros y compañeras dieron clases de apoyo para sostener a los pibes en la escolaridad. O sea, son cosas muy grosas que tampoco está reconocido. Aquí en la provincia tenemos casi 150, 200 promotoras de género, que tampoco está reconocido como trabajo y tampoco se les paga. O sea que realmente las organizaciones sociales, contra lo que ha dictado el conglomerado mediático, laburan muchísimo y es laburo no reconocido muchas veces, porque nadie que haga ese trabajo como empleo profesionalmente lo hace por 12.000 pesos. Y acá las compañeras y los compañeros, los afortunados, lo hacen por 12.000 pesos,
y hay otros que ni siquiera mucho cobran, menos, claro. no, ni cobran en las tareas de cuidado. El ingreso se genera en las unidades productivas, pero las tareas de cuidado no son mercantiles. Y Claro. no se cobran las clases de apoyo, ni los talleres, ni todo el trabajo de las promotoras de salud que todos los días peinan, recorren los barrios, detectando enfermedades, detectando síntomas, dando charlas de prevención, haciendo controles. Y eso no está pago. Y es un laburo enorme, esencial, como por suerte lo dijo el presidente a fines del año pasado, ¿no? Es un trabajo esencial que no está reconocido. Martín, todos esos trabajos los hacen desde los merenderos, comedores. Digamos que el núcleo, por ser el más antiguo de organización, surgió en dos, en comedores y merenderos y las unidades productivas rurales. A medida que el macrismo fue avanzando con sus políticas, ¿no? Y fue empobreciendo al pueblo a través de todas las medidas que tomó, no hubo una favorable, surgieron más los merenderos y como núcleo organizacional del barrio, Claro. ¿no? Y a partir de ahí empezaron a surgir todos los temas, entonces siempre estamos viendo qué más podemos hacer. Entonces resulta que se arrimó al merendero una compañera que era enfermera y que ofreció, entonces empezamos a formar compañeras y compañeros en salud, en prevención, en promotoras de salud, y se hizo una formación, ahora hace poco terminó una diplomatura que muchísimas compañeras de acá la hicieron, se hizo virtual, pero lo hicieron, ahora empieza una diplomatura en género, ¿no? Entonces la gente se fue formando. Claro. Mucha gente se fue formando. Lo mismo con los promotores de deportes. Tenemos por lo menos 60 escuelitas de fútbol y de diferentes deportes en la provincia y es un trabajo que no está reconocido, no está ni pago y la verdad que a veces tenemos que andar discutiendo con el gobierno para que ya que hacemos el trabajo, contenemos a los pibes con deporte, con cultura, con educación, con salud y ni siquiera a veces nos brindan las herramientas. Por ahí tenemos la escuelita y tenemos que andar mandando 6 notas a un ministro para que nos dé un juego de pelotas y un juego de conitos, cuando el trabajo que estamos haciendo, ni siquiera pedimos que lo reconozcan, pero que nos ayuden Claro, que con acompañen. con las herramientas, aunque sea. Lo mismo en la producción agropecuaria. Tenés que estar remando, remando, remando para conseguir 6 asadas, un plástico. Y estamos produciendo alimentos, estamos generando laburo que va a sacar a la gente de la pobreza, que va a permitir que se alimenten mejor, y gran parte de lo que producimos en esas huertas es donado a los comedores, a las ollas, para sostener de alguna manera la alimentación, la nutrición de nuestra gente. Y sin embargo, te encontrás con las opiniones dictadas por las empresas mediáticas que hablan de que no se trabaja. No, se trabaja muchísimo, nadie vive sin trabajar además. Martín, estabas llevando adelante un proyecto justamente hablando de la producción de alimentos, de reconvertir de manera provisoria lo que creo que se llamaban tierras, o llamabas tierras ociosas, para transformarlas en unidades productivas de alimentos. Presentamos un montón de proyectos basados también en la necesidad, en lo que recogíamos hablando con la gente, que trata de eso. Nosotros tenemos muchas experiencias, ¿no? Donde lo estamos haciendo. Todavía no ha intervenido el Estado. Nosotros lo que proponíamos es, cuando hay un terreno ocioso, conformar parques de producción agroecológica donde se sienten a acordar él o la propietaria o los propietarios, el gobierno y el grupo asociativo o la organización o la cooperativa que lo va a trabajar, ¿no? De manera tal que haya un compromiso mutuo de cuál es la fracción que se va a trabajar, que haya un beneficio para el propietario que va a ceder su tierra, por más que esté ociosa de su tierra, entonces va a prestar en comodato esa tierra, va a recibir un porcentaje, un ingreso y un beneficio del Estado, decíamos que no pague la tasa municipal, por impositiva, ejemplo, que no es mucho, pero también que reciba un beneficio por eso, y le permitimos a esa gente que quizás tiene que trabajar en un terrenito de 20 por 30, por ahí trabajar en media hectárea o en 1 hectárea. ¿Está? En muchos lugares lo hemos aplicado, en Candelaria lo hemos hecho hace poco, hemos hecho un comodato por 2,5 hectáreas, en Roca empezamos en un proceso en un terreno de media hectárea que era propio, y hoy hay comodatos y más o menos están trabajando y produciendo alimentos con más de 300 invernáculos en más de 40 hectáreas y unas 400 familias son las que están viviendo de la producción de verduras agroecológicas, de la producción de pollo y de la producción de huevos, abasteciendo a los grandes mercados de la capital, además de los pequeños mercados locales. Claro, de la región. Y son 400 familias cuyo oficio anterior
era ser mandioquero, o sea, en la época de cosecha de mandioca, arrancar mandioca, un trabajo que por él lo habían iniciado a los 11 años, a los 50 ya no tienen más columna, Claro. y además se paga muy mal. Después de 40 años de esa actividad seguían siendo igual de pobres que al principio. Hoy no lo tienen que hacer más, hoy están produciendo Para verduras. ellos mismos, claro. Hoy están produciendo para ellos mismos. También muchas familias eran de tareferos que también ya no son más tareferos. Hoy producen verduras, viven de su producción propia, de un trabajo colectivo, ¿no? De un trabajo colectivo, porque Martín, es colectivo, no es individual nada. Si alguien tiene un terreno hoy, ¿cómo se acerca? ¿Necesitan el respaldo del municipio? La ley todavía no está. No, la ley no está. Lo que hemos hecho son acuerdos particulares donde hacemos un comodato, donde se detalla el tiempo del comodato, el objetivo de la producción en el lugar y las condiciones que se acuerdan hoy directamente con un particular, y lo venimos haciendo así porque no hemos logrado todavía el consenso en la Cámara de Diputados para sumarle a esa mesa, porque claro, es como si hiciéramos un acuerdo, vos en nombre del terreno, nosotros en nombre de la organización, sumarle la pata del Estado para que garantice, como respaldo, para que garantice la seriedad del proyecto, para que aporte el seguimiento técnico o quizás alguna herramienta o algo que sea necesario o algún insumo para fomentar esa producción. Vuelvo a decir, ¿no? Todos sabemos que el asistencialismo no sirve para nada. Te voy a dar un ejemplo que ayer decía un compañero, ¿no? Muy clarito. Cuando salimos de la dictadura, Alfonsín, como la sociedad estaba empobrecida, sacó la caja pan, ¿no? Para el desastre que dejó la dictadura, la medida para esa gente empujada a la pobreza fue oportuna en ese momento. Fue la caja pan. La caja pan alcanzaba a 1 millón de argentinos y argentinas, ¿tá? El año pasado, después de 30 años de neoliberalismo, después de 4 años de un crudo neoliberalismo del macrismo, con pandemia, la medida asistencial que encontró nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, fue el IFE. ¿Sabes cuántas personas recibieron el IFE? 9 millones. ¿Qué quiere decir? Claro. Que el asistencialismo lo que generó es que aumente la cantidad de pobreza con todas las políticas que hemos sufrido y que se haga estructural. Entonces la salida nunca puede ser el asistencialismo porque cada vez van a necesitar más fondos, no va a sacar a nadie de la pobreza, no cambia de fondo no resuelve nada. el problema, claro, nunca. La salida es con trabajo y producción. Entonces nosotros, ¿qué le exigimos al Estado? Eso, que genere, que provea de las herramientas para poder salir a través del trabajo y la producción, ya sea interviniendo en estos procesos que hablamos de comodato, ya sea con créditos no bancarios, ya sea con proyectos donde hagan el seguimiento y hagan la inversión inicial para que la gente pueda laburar y pueda producir. Carolina te decía muy claramente, arrancamos una huerta comunitaria. Una cosa es si vos arrancás sin techos, teniendo que comprar las semillas, con 2 herramientas, claro, y otra cosa es que cuando está el proyecto, se acuerda el proyecto, ¿con qué necesitan empezar? Bueno, con 3 invernáculos, necesitamos 6 asadas, manguera de riego, las semillas, y arrancás a producir mayor cantidad mucho tiempo antes, acortás el proceso. Y esa gente que produce y vive de lo que produce, no necesita más asistencialismo. Claro. Martín, tengo 14 segundos. Bueno. ¿Cómo va la campaña? La campaña va muy bien, la verdad que estamos felices. Sos candidato, segundo en la lista de candidatos a diputados nacional. Sí, de la lista Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Que son las banderas por las cuales venimos luchando hace mucho tiempo y son los derechos necesarios para que salgamos adelante, ¿tá? Tierra, Techo y Trabajo. Te decía que hace mucho tiempo que no veía tanto entusiasmo en la gente y tanto compromiso, ¿no? Hay como una alegría de esta lista genuina. Tenemos 1 minuto más. ¿No? Grande, Aldo. Que representa realmente a trabajadoras y a trabajadores, que está conformada por trabajadoras y trabajadores, que es la única lista del Frente de Todos que encabeza a una mujer de barrio, una mujer trabajadora, una mujer que en 20 años de lucha conserva su humildad, su conocimiento y todavía sigue caminando en los barrios, como es Graciela de Melo, pero también está Elena Rodríguez, que es trabajadora de la salud, enfermera, ¿no? Creemos que es hora de que los trabajadores y las trabajadoras ocupen los espacios de discusión de las políticas, porque hasta ahora la élite política
¿qué ha hecho con nuestro país? Nos ha empobrecido. Hoy tenemos un país con un 40% de pobres, con un 50% de los pibes mal alimentados, y la verdad que eso es inadmisible. ¿Quién puede querer una sociedad así? Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no hay más trabajadores y trabajadoras en los lugares de decisión. Entonces, es momento de que Conocedores reales de la situación, que claro. vuelvan los trabajadores. En una época hubo trabajadores y trabajadoras en las cámaras, en los congresos, en los gobiernos. Es hora que asumamos que tenemos que ser protagonistas de las discusiones, porque si no, no se discuten estos temas, se discuten otros. Y las políticas a veces no llegan a quien tienen que llegar, que son las grandes mayorías. Suponiendo que llega el Frente de Todos con una muy buena elección a fin de año, ¿cómo se va a conformar la lista finalmente? Cada uno de los, vamos a llamarle sublemas del lema. Las tres va a ser conjunta. Va a ser conjunta. Va a ser conjunta la lista en noviembre, indudablemente. Sí, va a ser conjunta, ya está acordado, ya está pactado en la constitución del Frente. Ya se ha puesto, se ha dejado por escrito el compromiso de que la lista de noviembre es conjunta. De acuerdo, por supuesto, a la performance, a los resultados, Claro. ¿no? De ahora del 12 de septiembre. Martín, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Raúl. Bueno, nosotros Un gustazo. nos quedamos sin tiempo. Nos vemos, nos encontramos nuevamente el próximo martes. Muchas gracias.